Hola de nuevo. Dentro del espacio o el ámbito del cómputo en la nube, tenemos que hacer una pausa para hablar sobre el desarrollo de la tecnología que permita llevar a cabo un análisis y un manejo de la gran cantidad de datos que el Internet de las cosas, el cómputo en la periferia, pueden estar generando derivado de las actividades productivas, de las actividades lúdicas que las personas van desarrollando en cada segundo que están conectados a la Internet. Y en ese ámbito de competencias podemos mencionar que uno de los elementos clave es entender cómo administrar los datos que son generados en esas latitudes, en la periferia. Para ello vamos a hablar un poquito de Hadoop Stack, que vamos a tocarlo de manera muy tangencial, porque posteriormente va a ser abordado por otro de los módulos del curso. Y en ese sentido, pues queremos ver que la sociedad del conocimiento está generando una gran cantidad de datos, un volumen que ya podemos decir que está llegando más allá de los zettabytes de información y que de alguna forma deben de ser administrados eh, para sacar provecho de ellos. Por eso la tecnología o los tiempos en los cuales vivimos hablan acerca que el oro que hay que producir o con el cual se debe de trabajar son los datos. La mayoría de ellos vienen generándose de manera aleatoria, no tienen un ordenamiento y por lo tanto al momento de ser almacenados pues requieren de un procesamiento específico. Es por lo cual relevante llevar a cabo algunas soluciones que atiendan estas dificultades. Entre otros de los problemas que podemos mencionar se encuentra que no hay dependencia entre ellos. No hay datos que pueda yo relacionar en el aspecto, por dar un ejemplo muy así a la mano, de qué datos yo estoy generando de uso energético en relación con los datos de movilidad automotriz que se pueden estar asociando con el uso energético en un momento dado. Y ese es otro de los problemas que se pueden atender en relación con los datos y con el uso de plataformas como la de Hadoop. Otro problema a resolver es el emplear o utilizar datos tanto estructurados como no estructurados. Más del 80% de los datos que se generan actualmente son no estructurados. Esto quiere decir que tienen que darse alternativas para poder sacar provecho de dichos datos y esto se tiene que hacer bajo un esquema estructurado. El otro elemento clave de la problemática que se presenta al generar ese cúmulo de datos es cómo puede potenciarse una velocidad de trabajo en el volumen de dicha cantidad de datos, es decir, emplear procesamiento de un cómputo que sea procesable de manera paralela para que se haga eficiente en muchas aristas el empleo del cómputo en la nube. Y por último, requerir o estar atentos a que hay un sistema de comunicación limitada para poder absorber esos datos, pero no solamente absorberlos, sino también darles un tratamiento. Toda aquella ráfaga de datos que se está generando cada segundo, pues hay que darles un proceso específico. Para tal efecto existen herramientas en un ecosistema de soluciones denominado Hadoop, ¿sí? Generado por la empresa Google en la década de los 90, inicios del siglo, ¿sí? Que permita estar atendiendo muchos esquemas asociados con los datos.
podemos tener algunas tareas de visualización sobre los datos que se quieren desarrollar, soluciones para poder atender esa condición, un desarrollo de sistemas, unos servicios que estén orientados hacia el tratamiento de los datos, la ingesta de los datos, cómo puedan estarse llevando a cabo, algunos de los elementos que observamos en este ecosistema, pues los vamos a mencionar, aunque claro, posteriormente van a ser tratados a profundidad y en fin, se tienen un conjunto de tareas asociadas con poder aplicar procesamiento sobre los datos, ¿verdad? Aprendizaje automático, el manejo de dichos datos colocándose de cierta forma en bases de datos que puedan darle un sentido a su comportamiento, etcétera, etcétera. Para tal efecto, la arquitectura de distribución de archivos, de manera muy sencilla, muy elemental, se atiende en esta gráfica, donde nosotros observamos, o esta figura, perdón, donde nosotros observamos que a través de un nodo maestro, donde se gesta el tipo de tratamiento sobre los datos, va a poder aplicarlo sobre distintos nodos de almacenamiento donde se resguardan los datos, y a partir del tipo de procesamiento que se ejecute, el nodo maestro va a asignar dichas tareas a esos nodos bajo una arquitectura de distribución de archivos de Hadoop. Existen, como mencionaba al inicio, un conjunto de fuentes de datos, fuentes de donde provienen. Algunas son de tipo interno, otro por bases de datos, otro a través de la nube. En fin, diferentes orígenes de los datos a procesar. Y esos datos van a pasar a un estadio de almacenamiento a través del sistema de distribución de archivos de Hadoop, que lo que va a hacer es precisamente acercar el cómputo sobre los datos, y después esos datos que ya tienen un esquema ya modificado por el procesamiento van a poder ser accedidos a través de un conjunto de herramientas que le pueden ofrecer diversas soluciones a que el que emplea dichos datos pueda visualizarlos o pueda tratarlos o utilizarlos para una siguiente tarea de procesamiento. El ecosistema consiste en diversas herramientas que van a servir, como mencionaba en una parte del discurso, a ser objeto de almacenamiento, ¿sí? Algunas tareas de colocar los datos a manera de tablas para su posterior tratamiento, el cómputo que se puede llevar a cabo para el ordenamiento de los datos, ¿sí? Y algunos lenguajes de programación que van a determinar el poder generar aplicar distintos algoritmos a dichos datos. En fin, Hadoop, que es el sistema de distribución de archivos que originó mucho del trabajo de cómputo en la nube, es un marco de software de Java que permite la distribución de aplicaciones para el uso intensivo de datos. Consiste de un sistema de archivos distribuido que proporciona acceso de alto rendimiento a los datos de la aplicación en uso. Estos archivos son divididos y son escritos en bloques para diferentes máquinas nodo de datos del clúster. Y tienen un factor de replicación que permite el poder soportar la tarea de identificación y tratamiento de los datos sin que se pierdan por alguna consideración del tipo de hardware. Es decir, si alguno de los nodos tiene alguna complicación en su operación, como puede ser un disco afectado, con la replicación
se, se, se tiene asegurada la forma en que esos datos no se pierdan por haberse averiado una de las unidades de hardware o de almacenamiento dentro del clúster. Todos esos bloques de archivos que estamos considerando replicar, al menos en 3 nodos se lleva a cabo su replicación, cuando es información que puede estar alojada en un solo servidor. Si es, y dependiendo de la parte crítica del desarrollo o del uso de estos datos, pueden incluso replicarse hasta en diferentes localidades geográficas alrededor del mundo. El clúster se compone de hardware, de elementos sobre la on the shelf, como le mencionan los americanos, en la cual yo pueda conseguir dispositivos que fácilmente pueda yo sustituir. La arquitectura de HDFS sigue el modelo maestro-esclavo que habíamos mostrado en un principio, donde el nodo maestro le coloca a los datos algunas estructuras importantes y se encarga de la orquestación del cómputo sobre los nodos de datos. Hay un flujo de trabajo sobre la escritura de los archivos, donde el cliente pregunta al nodo de algún nombre determinado dónde puede escribir los archivos. El nodo de datos responde con una lista de nodos de datos que puede ser empleado, y el cliente escribe los archivos con esa información para su posterior tratamiento. Otro de los elementos que provee este ecosistema es Yarn, que es un marco de procesamiento y de cómputo distribuido empleado en el ecosistema de Hadoop. Y lo que se encarga es de mover procesos, generalmente están escritos en Java, a mover esos procesos a la máquina que aloja los datos donde el proceso se requiere. Y esto hace una tarea de acercar el cómputo sobre ellos y no de mover grandes cantidades de datos, que es lo opuesto y lo que no queremos que ocurra. Queremos acercar el cómputo a los datos, y de esa manera Yarn puede ubicar. El significado de Yarn es Yet Another Resource Network. Es otro recurso de red que permite hacer este proceso de acercar el cómputo hacia los datos. En el caso de MapReduce es un enfoque genérico que implica que pueda yo realizar tareas de procesamiento paralelo para hacer eficiente el proceso de tratamiento de los datos, donde yo hago que busque cierta información que se aloja en dichos datos. Por dar un ejemplo, podemos utilizar a las herramientas de búsqueda de un Google o de un Microsoft, que permitan estar buscando en toda la red un conjunto de palabras clave que yo desee encontrar. Y entonces ellos emplean este recurso de MapReduce para poder generar esas búsquedas y esas entregas de información, como lo podría hacer un buscador de internet. El trabajo de MapReduce está escrito en lenguaje Java, y lo que me permite ver es que se esconda esa gestión que decide realizar el clúster y que me permite llevar a cabo esta tarea paralela de búsqueda de información con ciertas características, como pueden ser la tolerancia a fallos o el equilibrio de carga, para poder llevar a cabo la búsqueda. Otra herramienta que define el ecosistema se llama Scoop. Esta herramienta permite hacer transferencias de manera eficiente de los datos de manera masiva y poderlos colocar sobre una estructura ordenada, como pueden ser las bases de datos relacionales. Y me permite generar trabajo sobre tablas enteras de datos. En el caso de Flume, que está diseñado para transmisión
de datos de alto volumen en los servidores y empleando el ecosistema de HDFS, me es útil para generar aplicaciones o registros de servidor, ingerir contenido de redes sociales y datos de sensores. Es decir, todo aquello que se genera en el borde puede estarse impactando empleando este tipo de herramientas llamada Flume, donde se tiene un modelo de flujo de datos como aquel que se indica en la tabla, en la diapositiva, donde hay un conjunto de eventos que pueden estarse registrando y que pueden estar siendo aplicados sobre determinado evento. Los flujos de datos complejos, las ráfagas de datos que pueden estar llegando desde la periferia, desde el borde, son fácilmente identificables y tratados por Flume. Se pueden construir esos flujos de datos a partir de la implementación de esta herramienta. Como ejemplos de ráfagas de datos podemos ubicar el hecho de estar haciendo transacciones comerciales donde se emplean tarjetas de crédito, y esas ráfagas de datos con un conjunto de información lo puedo estar catalogando de tal o cual manera, identificando posibles riesgos de seguridad y evitando así tener que realizar operaciones que son fraudulentas. Por dar un ejemplo de ese estudio de caso que son las ráfagas de datos. En el caso de las de dist-cp, una copia distribuida, esta aplicación me permite hacer réplicas sobre datos y está incluido dentro del ecosistema. Y así como también el Web HDFS, que es una API que permite hacer interacciones directamente con el sistema de distribución de archivos. En el caso de PIC Cerdo, curiosamente la estrategia de Google fue colocar nombres de animales a los distintas aplicaciones del ecosistema, y en el caso de PIG esta aplicación nos permite realizar un análisis de grandes conjuntos de datos de cierto modo. PIG Latin es un lenguaje de alto nivel que compila a partir de MapReduce su operación sobre los datos y de manera paralela. Identifica un lenguaje ETL de tipo script para el manejo de datos distribuidos. Esos scripts se compilan posteriormente en trabajos de MapReduce y puede llamar a funciones de interés por el usuario escritas en Java o en Python. Es importante su uso en operaciones de procesamiento de datos simples y consultas interactivas que sean orientadas especialmente a datos semiestructurados. En el caso de HEAP, se trata como un lenguaje de alto nivel creado sobre el concepto de MapReduce para analizar grandes conjuntos de datos. Es similar al SQL, las consultas que pueden generarse sobre Hadoop, y al igual que PIG, sus scripts son compilados en trabajos de MapReduce. Hay una separación entre los datos y el esquema en el uso de este lenguaje, donde se pueden estar realizándose acciones por separado. Los datos se pueden almacenar en el ecosistema, en el sistema de administración de archivos o en otros, y normalmente sus metadatos pueden ser alojados en un sistema de administración de bases de datos distribuidas. Es bueno para trabajar sobre datos estructurados. En el caso de la herramienta Storm, es un motor de procesamiento en tiempo real que emplea fuentes de datos que son provenientes de alguna otra aplicación, como puede ser un Kafka o un streaming de Twitter. Es decir, yo como proveedor de datos en Twitter puedo estar haciendo uso de Storm para
generar determinadas aplicaciones que me permitan saber sobre tendencias que existen en redes sociales, y a través de Store puedo hacer este tipo de aplicaciones. Y en un caso específico, pues puedo pensar que esta herramienta la puedo conceptualizar como un gráfico acíclico dirigido, ¿sí? Con boquillas y tornillos que, bueno, en su momento serán descritos. En el caso de Spark, se tiene un sistema de coordinación altamente confiable que es el poder realizar cómputo paralelo y distribuido sobre memoria. Este caso está interesante porque Apache Spark es una evolución de lo que Hadoop se originó. La diferencia estriba en que mientras Hadoop no tenía memoria distribuida, en el caso de Spark se aplica, y eso hace que los procesos sean más eficientes. Y es empleado para aquella transmisión de datos que es orientada hacia el tiempo real, aquellas aplicaciones donde hay un elemento crítico de transmisión de datos y que se quieren procesar de esa manera, en tiempo real. En el caso de la herramienta UCI, es un planificador de trabajo de MapReduce, donde un motor de flujo de datos y planificador es generado para las tareas de Hadoop. Se pueden llamar scripts de lenguajes Hive y Pig sobre el planificador, y es interesante su uso para flujos de trabajo que son repetibles o que son cíclicos, y que pueden estarse empleando para trabajos que tienen un elemento pequeño para poder hacer uso de datos grandes y complejos en su momento. Mahout es una biblioteca de algoritmos de aprendizaje automático donde nosotros podemos generar algunas aplicaciones de inteligencia artificial sobre los datos, que está diseñada sobre Hadoop. Y esto es interesantísimo porque me permite a mí aplicar diferentes técnicas de aprendizaje automático, como pueden ser predicciones, como pueden ser trabajos de estar desarrollando aplicaciones donde observo o quiero ver tendencias sobre el comportamiento de los datos. Puedo hacer clasificación, aquellos trabajos donde yo deseo separar diferentes clases de datos que puedan darme alguna orientación sobre el comportamiento de algunos fenómenos. Mahout nos puede ayudar. Y los ejecuta como los algoritmos, como trabajos de MapReduce. Entonces ahí hay que darle una pasada interesante a esta aplicación. En el caso de HBase, pues, o HBase, la base es una base de datos del tipo MapReduce, donde tenemos clave, el valor y la clave, el value key, donde si yo quiero ponderar ciertos datos sobre otros, al utilizar este valor clave, me van a permitir hacer una clasificación de los mismos a partir de una base de datos no relacional que está operando o que se ejecuta encima del sistema de distribución de archivos. En el caso de Kafka, ¿sí?, es empleado para una cola de mensajes distribuida a lo largo del servidor, y es interoperable con la aplicación Storm. Zookeeper nos da una coordinación en la distribución de tareas. Este nos hace esa tarea de coordinación de manera confiable, y es un servicio que está centralizado para mantener información de la configuración del servidor o de los servidores en uso. También se puede utilizar fuera del ecosistema de Hadoop, lo que implica que no precisamente requiere ese andamio para poder llevar a cabo su tarea. Ambari tiene como objetivo simplificarse la gestión del clúster, ¿sí?, en distintos ámbitos, y muy bien. ¿Qué
¿Qué ejemplos podemos mencionar en relación con usar esta plataforma? Pues tenemos necesidades en ocasiones de reducir una gran cantidad de datos en resultados ordenados, ¿sí? Que estén agregados, que podamos contabilizar algunas palabras y frases, y en la creación de índices invertidos que puedan mapear frases a documentos, búsqueda computacional de frases entre grandes corpus de datos. Esto para que tengan una idea de lo que se puede aplicar. Los chats, el chat GPT es un ejemplo claro de dónde yo puedo utilizar la plataforma de Hadoop para obtener resultados. Dado que estoy empleando inteligencia artificial sobre grandes corpus de datos, el ChatGPT es una derivación de este tipo de aplicaciones. El análisis de lotes son lo suficientemente rápidos en este ecosistema para poder satisfacer necesidades de aplicaciones operativas y de generación de informes, tales como pueden ser estadísticas de tráfico, de tránsito vehicular o de tráfico web, perdón, o el análisis de recomendaciones de productos. ¿Sí? Puedo mencionar el caso de un Netflix, donde yo esté requiriendo decirle al usuario recomendar cierto tipo de película a través del streaming de datos que ofrece como servicio esta empresa, y que yo pueda estarle ofreciendo mediante el análisis de la observación de esos contenidos al usuario una sugerencia de cómo mejorar su tiempo empleando streaming de video. En el otro punto de ejemplo tenemos el análisis iterativo del empleo de algoritmos de extracción de datos y aprendizaje automático, como pueden ser reglas de asociación o agrupamiento de diferentes cúmulos de datos, ¿sí? El análisis de enlace, la clasificación y análisis de naive Bayes, que va a poderme ofrecer una visibilidad sobre cómo los datos están ofreciéndose o se están gestando en un esquema de tiempo delimitado. El análisis estadístico y la reducción, como puede ser el análisis de registros web que están generándose de manera continua, o la creación de perfiles de datos, también puede ser un ejemplo de poderse abordar a través del ecosistema de Hadoop. El análisis de comportamiento, como el análisis de flujo de clics que se están llevando a cabo en una página web para identificar qué es lo que a los clientes les interesa, también lo puedo llevar a cabo a través de esta herramienta. El descubrimiento de redes de distribución de contenido, el comportamiento de visualización de audiencias, como puedo yo pensar una implementación de este ecosistema con YouTube, donde yo puedo estar viendo qué es lo que observan las audiencias y a partir de ese hecho generar propuestas dirigidas al usuario para el consumo de contenidos. Y por último, pero no menos importante, las transformaciones y mejoras como pueden ser el etiquetado automático de redes sociales, ¿sí? El procesamiento ETL y la estandarización de datos. Hasta luego.